bastante. Si alguien no lo oye bien allí al fondo, que lo diga y Joaquín levantará un poquito más la voz. Por si acaso una vez se relaja y baja la voz. Muchas gracias por estar aquí. Me encanta de ver la sala tan llena. Me encanta de que este tema llame tanto la atención. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Tenemos con nosotros, habéis quitado la voz al móvil, me imagino, que ya no hace falta decirlo. Está quitada, ¿verdad? Y si alguien no sabe, que lo diga y le ayudamos. A ver si por favor no suena. Bueno, hoy tenemos a Joaquín Huete Puerta. Él nos va a hablar sobre la reencarnación, descifrando las desigualdades humanas. Es presidente del Centro de Estudios Espírita de Benidorm y muchas más cosas que todos habéis recibido el currículum. Si alguien no lo recibe, solo tiene que dejarme el teléfono y cada semana recibirá lo que viene, lo que tenemos cada semana, hasta final de año. Y bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias. Por favor, me indicáis, si sois tan amables allá al fondo, si no me escucháis en algún momento, porque el micrófono es un poco extraño, hay que estar sentado y yo soy muy inquieto y me gusta estar de pie. Bueno, pues muchas gracias por este recibimiento. En primer lugar, me gustaría que yo percibo de que todos ustedes este tema es algo que les llama la atención, seguramente porque todos tendrán sus vivencias particulares o sus creencias, y agradezco su presencia de esta tarde aquí. Para empezar, lo que he intentado hacer es aglutinar el máximo posible de un estudio que es mucho más amplio, como es el tema de la reencarnación o como es el tema de las desigualdades sociales, e intentar que podamos ver esta tarde esas ideas, no con el ánimo de convencimiento, porque a mí no me gusta convencer a nadie de nada, me gusta exponer ideas y que ustedes sean los que luego, con su raciocinio, piensen, mediten y saquen sus conclusiones. Lo que sí les pido que por favor, a lo largo de la exposición, mantengan un poquito abierta la mente a otras posibilidades de las propias creencias, para que así puedan ser más receptivos, escuchar la exposición que vamos a hacer y después, al finalizar, vamos a tener un tiempo en el que pueden ustedes realizar las preguntas que creen oportunas y que yo gustosamente y desde mi punto de vista humilde intentaré contestar, si es que las sé. Bien, vamos a empezar entonces hablando sobre este tema de la reencarnación. Vamos primeramente a situarnos en qué es la reencarnación, qué evidencias hay sobre el tema de la reencarnación. No me voy a parar demasiado en el tema de las evidencias, porque la parte más científica del tema, es decir, las investigaciones, es un tema que ya se ha dado mucho, que se ha escuchado en muchos sitios, que se han hecho muchas conferencias, y quiero dejar más tiempo para hablar de las desigualdades humanas. Entonces, el término, por ejemplo, si hablamos de reencarnación, vemos que es la creencia que consiste en que la esencia individual de la persona, ya sea la mente, ya sea el alma, el espíritu, empieza una nueva vida en otro cuerpo o forma física una vez que llega a la muerte biológica. Este término de reencarnación no es el único, puesto que hay otros términos también para significar algo parecido, como por ejemplo metempsychosis, que viene del término griego meta, después o sucesivo, y psique, que habla de espíritu o mente, o el término transmigración, que es migrar a través de, o el término reencarnación que estamos tocando hoy, que es volver a encarnar. Además queda muy claro lo que es encarnar, estar en carne, y desencarnar es dejar la carne, o incluso pues el término renacimiento, que sería volver a nacer, y que es un término que se empleaba mucho más en la época de los primeros cristianos. Luego también hay otros términos para designar algo parecido, pero sin la creencia en el alma o en el espíritu, como sería, por ejemplo, metensomatosis, para determinar meta, que quiere decir después o sucesivo, y soma, que es el cuerpo somático, o la palabra palingenesia o palingénesis, que procede de palin, que quiere decir de nuevo, y génesis, nacer o empezar. Heródoto
ya en el año 400 y pico antes de Cristo, pues ya nos decía que antes de nacer el niño ha vivido ya, y la muerte no termina en la nada. La vida es un devenir que transcurre semejante a un día de sol que recomenzará. Si vemos el tema de las creencias en la reencarnación, por los pensamientos filosóficos o religiosos, podemos contemplar cómo los porcentajes aproximados de religiones en el mundo, más de una tercera parte tienen la creencia basada en la reencarnación. Vemos que, por ejemplo, el catolicismo es una de las más extendidas, aunque no acepta el tema de la reencarnación. Sí que hay muchas personas que son cristianos, algunos incluso católicos, que de una forma fuera de lo que sería la parte oficial del catolicismo, tienen su creencia particular, y sí creen, pero tienen también, por ejemplo, hay parte del Islam, hay religiones africanas en Oceanía, religiones tribales, y bueno, pues lo que es el hinduismo, el taoísmo o el budismo, que creen perfectamente, completamente la reencarnación, por lo cual podemos decir que más de un tercio de la población humana tienen esa creencia en la reencarnación. Vemos, por ejemplo, la distribución, la ubicación de las religiones por países, donde el color azul pues, es el cristianismo, y el color verde pues, sería el islamismo, son los más extendidos, y luego en Oriente pues, tenemos las más dominantes, como es el hinduismo y el budismo y el taoísmo. Aparte de las creencias, sean filosóficas o religiosas, tenemos también que saber diferenciar algo más. ¿Qué es creencia? ¿Qué es creer? Porque el creer implica simplemente tener fe. Cuando uno tiene fe en algo, cree en algo. Pero la estructura de creer es muy simple. Es tan simple como que en el momento que nos dan argumentos que nos hacen pensar y rebatir esa idea, dejamos de creer. Por lo tanto, creer, que implica fe, tiene una estructura muy ligera. Sin embargo, el saber implica conocimiento, y aquí tenemos una estructura mucho más sólida, porque cuando algo se sabe, forma parte de uno, de la parte cultural, de la parte emocional y todo de una persona misma, entonces ya sabe algo, y cuando lo sabe para siempre. Y por supuesto, las personas que necesitan llegar desde la creencia al saber, pues tienen también esta otra estructura, que es la de comprobar, que implica la certeza. Una vez que comprobamos algo, ya estamos ciertos de que es así, ¿verdad? Bien, ahora voy a hablar sobre el tema de las evidencias que tenemos para apostillar el tema de la reencarnación. Y dentro de las evidencias, que las hay innúmeras, hay muchísimas, porque es que en los últimos 50 años se ha estudiado muchísimo sobre el tema, vamos a ver que tenemos las evidencias directas, que son los casos de reencarnación demostrados. Tenemos las informaciones mediúmnicas y obsesivas, y tenemos los recuerdos espontáneos. Hay un doctor, que ya ha fallecido, que es el doctor Ian Stevenson, doctor en medicina, bioquímico y profesor universitario en psiquiatría, que ha sido el más experto en temas de reencarnación. Dedicó 40 años de su vida a estudiar e investigar más de 3.000 casos de niños que parecían recordar vidas pasadas, lo que le convirtió en un especialista en la materia, ¿verdad? Particularmente chocantes son aquellos casos en que los niños te relatan cuestiones de su pasado, y además nacen con marcas de nacimiento que corroboran que tienen algo que ver con la forma en que murieron en otro momento. Hay un libro del doctor Ian Stevenson, que es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, donde dentro de ese estudio tan amplio de más de 3.000 casos ha seleccionado aquellos 20 que considera que son los más relevantes. Hoy en día hay muchos estudios sobre el tema de reencarnación, se han verificado y comprobado cientos y miles de casos, pero en los años 1930, que no había los medios de comunicación que tenemos hoy, la cosa era un poquito más extraña, más lenta de hacer, y os voy a redactar uno de los casos comprobados de reencarnación que fueron más estudiados en todo el mundo. Es el caso de la niña hindú Santi Devi. Santi Devi era una niña
que hasta la edad de 4 años apenas hablaba, era como muy retrotraída. A los 4 años empezó a hablar de cosas que les resultaban un poco extrañas a sus padres. Les hablaba, por ejemplo, de su marido y de sus hijos, que habían tenido en una vida pasada. Aprovechaba cualquier momento en el que su madre, por ejemplo, le iba a vestir para recordar, sí, pues yo cuando en mi otra vida tenía unos vestidos que eran de este color y eran de esta forma. O cuando iban a comer, sí, porque yo en mi otra vida me gustaba mucho hacer este tipo de dulces para mi marido. Y en fin, tenía una serie de comentarios que al principio los padres lo tomaron como algo normal en los niños, como un juego. Pero era constantemente y tan abundante el hablar del tema que empezaron a preocuparse. A la edad de 6 años ya empezó a hablar un poquito más en profundidad, hablaba de su marido, de una vida anterior y de sus hijos, el que fue Kedarnath Chaube. Ella, graciosamente, se llamaba así Chauvin, que venía a significar la mujer de Chaube, y llegó un momento en que lo llevaron al médico de familia para ver qué es lo que estaba pasando con esto. Entonces el médico de familia empieza a hacerle algunas preguntas y ve que tiene cierta consistencia, porque es que da muchos datos. Ella dice de que su marido era muy fácil de reconocer porque era un hombre justo, porque tenía una gran verruga en la cara cerca de la oreja izquierda, que necesitaba anteojos para ver, etc. Entonces este médico de familia se le ocurre investigar a esta persona, a Kedarnath Chaube, y le escribe una carta diciendo que había en Delhi una niña que hablaba mucho de recuerdos de una vida anterior, que había estado casado con él, que habían tenido 2 hijos, que uno había fallecido, que en el segundo, después del parto, 9 días, había fallecido ella por complicaciones del parto, una serie de cosas que eran un poco para el médico, porque decía, es que daba detalles hasta de los procesos quirúrgicos por los que había pasado antes de desencarnar ella, ¿no? Entonces, el que fuera en otra vida su marido, Kedarnath, decidió ir a ver qué pasaba, pero en lugar de ir él, le dijo a un primo suyo que vivía en Delhi que se acercara a ver qué era aquello. Entonces el familiar pues quedó con la niña, empezaron a hablar, le fue dando datos, etcétera, y se quedó sorprendido, ¿no? Y él mismo fue el que luego fue a hablar con su primo para decirle, oye, que aquí esto dice esto y aquello, y todas estas cosas sabes que son verdad, ¿por qué no te vienes un día? Efectivamente, Kedarnath pues ya llega un día que se cogen el tren y se van a Delhi, junto con su actual mujer y el niño que había tenido con la mujer anterior, Ludwig, a la cual hacía referencia Santi Devi, y cuando llegan intentan engañarla, es decir, él se le presenta como que es el hermano mayor del que decía que era. La niña enseguida se sonrojó, se fue hacia él y le dijo, no, tú no eres tu hermano mayor, tú eres mi marido Kedarnath. Lo reconoció inmediatamente. Empezaron a hablar, empezaron a tratar, hablaban de lo que le había sucedido, cómo le había sucedido, daban todo tipo de detalles. Incluso por la noche Kedarnath le pide a la familia si puede quedarse un ratito a solas con la niña para hablar de temas un poco más profundos, para ver si es cierto o no aquello que contaba. Y a la mañana siguiente se quedó sorprendido porque estuvieron hablando de temas íntimos de la pareja, de cuando había sido su mujer en la vida anterior. Y él se quedó estupefacto porque hasta ella le relataba cosas de la vida marital íntima que solamente podía saber ella, efectivamente, ¿no? Bien, todo esto se llega a comprobar, se verifica y empieza a tomar un tinte mucho mayor, es decir, lo que empezó siendo una noticia a nivel local, empezó a moverse en los medios periodísticos y llegó a oídos de Mahatma Gandhi, el cual, una vez que lo escuchó, se interesó por este tema y mandó un comité de expertos a que fueran a investigar este caso. Y este comité de expertos, además de los datos que ya tenían de ella, la propusieron para ir de viaje a la ciudad donde ella decía que había vivido antes, que era Mathura, a 128 kilómetros de Delhi.
todo quedó grabado, todo fue un informe que se realizó posteriormente, donde decían que efectivamente era un caso de reencarnación. El caso es que la muchacha, desde que llegó en el tren al pueblo, a Matura, empezó a decir: aquí está el templo donde mi marido tenía enfrente la tienda de ropa, y por esta calle y tal. ¿Tú sabrías llegar a tu casa? Sí. Venga, pues no sé, un tonga de estos que le llevan, y al que iba conduciendo le dicen: haga usted caso a lo que la niña va diciendo, y va por allí metiéndose. Entonces le va guiando por esta calle, y ahora hay esto, y ahora aquello. Pare, para un momentito, había una multitud de gente, y ella corriendo se va hacia la gente y se pone a saludar allí a una persona, le besa los pies y reconoce que él era el hermano mayor de su marido de la vida anterior. Efectivamente así fue. Posteriormente le pasa lo mismo con el suegro. O sea, va recorriendo la ciudad guiando hacia la casa donde vivían, y todo cuanto iban haciendo, todo coincidía. Conocía perfectamente el lugar, conocía a la gente, daba detalles del sitio donde había vivido. Había dejado enterradas en una macetita allí 150 rupias, que efectivamente luego se ve, van allí, no estaban las 150 rupias. El marido se las había gastado, pero dice que lo había encontrado después de la muerte de su mujer Luzbi, y ya pues él llevó buena cuenta del dinero. En fin, así fueron todos, caso por caso y cosa por cosa, corroborado totalmente. Y salió un informe avalado precisamente por este comité de expertos, por orden de Mahatma Gandhi, y eso dejó la evidencia de que este fue uno de esos casos comprobados de reencarnación. Como este hay muchos, y podríamos estar contando muchas historias, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos a Gandhi, que dice que, como cree en la teoría del renacimiento, vive con la esperanza de que, si no en esta vida, en alguna otra, podrá abrazar con amor a toda la humanidad. Tenemos otros casos también, algunos de ellos llevados al cine, y que algunos seguramente lo habréis visto, y si no podréis verlo porque es encantador, es una película estupenda, que es este caso de reencarnación demostrado del título cinematográfico Los hijos del ayer, donde habla de una historia real de Jenny Cockell, que a través de sueños empieza a tener visiones de una vida anterior en la cual había tenido 7 hijos, y que esas visiones son cada vez más fuertes, y empieza a investigar, da con los sitios donde efectivamente viven todavía ancianos ya sus hijos, y los consigue juntar a todos menos a uno que ya había fallecido. Y es una historia impresionante, que además la podéis ver porque han hecho una película de ella y está en el cine, Los hijos del ayer. Bien, estas son algunas de las evidencias directas, aquellas que se corroboran, dan una información y se puede corroborar. Luego tenemos las evidencias indirectas, como son los Bismarck o marcas de nacimiento. Tenemos a los niños prodigio, como el caso de Mozart o Kim Jong, que ahora lo veremos. Las tendencias innatas y déjà vu, eso de que cuando los niños son pequeños dicen: uy, es que este ya viene con estas tendencias, este viene de esta forma, ¿verdad? Bien, vamos por ejemplo al tema de los Bismarck o marcas de nacimiento. El doctor que decía antes que había escrito este libro de 20 casos de reencarnación, Ian Stevenson, pues hace especial énfasis sobre aquellos casos de niños con marcas de nacimiento. Y muy brevemente os voy a contar uno de esos casos. Es el de Ravi Sangdar, un hindú que, siendo un niño, pues tenía un miedo terrible. Cada vez que pasaba por una barbería salía corriendo y empezaba a relatar a sus padres una historia que al principio pues no se creían, pero que era tan insistente que al final pues hicieron una investigación, un periodista, y vieron que había sido real. El niño nació con una marca de nacimiento alrededor del cuello, y él, cada vez que pasaba por la barbería, se dañaba. Y lo que viene a relatar el muchacho es que en una vida anterior un señor que era familiar suyo, un primo, que era barbero, con una navaja le había cortado el cuello, le había decapitado, por un tema de herencia familiar, para que no heredara al niño y quitarlo del medio, cosa que después fue corroborado así, que había habido esa muerte en esa familia, con tema de herencia, y que había muerto de esta forma, ¿no?
Entonces los casos de marcas de nacimiento tienen mucho que ver. Me viene a la mente otro caso de los que he podido leer, de un niño que también tiene sus recuerdos, empiezan a investigarlos y este niño dice que en otra vida le han matado de un golpe con un hacha y su cuerpo todavía está enterrado y que nadie lo supo, no se dieron cuenta. Y entonces, haciendo pesquisas, el muchacho es capaz de llevarles hasta determinado lugar donde al desenterrar la tierra ven allí un cadáver ya en los huesos y van a otro sitio, escarban y allí encuentran el arma homicida que era el hacha. O sea, casos hay muchísimos, pero como no me quiero parar en esto, quiero continuar. Por ejemplo, el caso de los niños prodigios, como Mozart, sabéis que a partir de los 6 años empezó a componer. O el caso que a mí más me llama la atención, este muchacho, Kim Jong. Este muchacho, fíjense la particularidad que tiene. A los 6 meses empezó a hablar con fluidez. A los 6 meses ya empezó a hablar. No mamá, papá, empezó a hablar con fluidez. Pero es que a los 3 años leía japonés, coreano, alemán e inglés. Con 4 años resolvía cálculos integrales y diferenciales. A los 6 años era poliglota. Sabía chino, español, vietnamita, tágalo, alemán, inglés, japonés y coreano. Fue invitado, como no, por una universidad para que hiciera la carrera de física y estuvo entre los 3 y los 6 años, porque claro, no se podía meter en la universidad, pero sí que podía estar como oyente. Entonces, ¿qué pasó a partir de los 7 años? Que llegó la NASA y se lo llevó a estudiar a la NASA. Y luego pues terminó su doctorado en física antes de los 16 años. Esto no puede, o sea, por mucho que queramos pensar, con un coeficiente intelectual de 210, si esto no tiene una base, ¿cómo puede ser posible? Porque él no está aprendiendo, está recordando. Esto ya lo traía de antes, ¿verdad? Bueno, estos son parte de las evidencias indirectas. Mira, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón ya nos decía que una prueba fehaciente de que los hombres conocen la mayoría de las cosas antes de nacer es el hecho de que cuando son simples niños llegan a entender innumerables fenómenos con tal rapidez que es evidente que no están comprendiéndolos por primera vez, sino que los recuerdan, los traen a la memoria. También vamos a ver que hay otro tipo de evidencias, las experimentales, como son los estados alterados de conciencia, la regresión hipnótica, la terapia de vidas pasadas y la memoria extracerebral. Todos sabemos que determinados yogis de la India y personas que tienen una facilidad, porque tienen esa disciplina de hacer constantemente meditaciones, estar en fases de relajación, con estados alterados de conciencia, intentando bajar las ondas cerebrales hasta niveles alfa y delta, pues tienen una serie de cosas distintas a otras, ¿verdad? Hemos oído todos hablar, por ejemplo, de lo que es el viaje astral o la salida del cuerpo. ¿Qué es lo que sale del cuerpo? La conciencia, el alma, el espíritu. Pues estos estados alterados de conciencia, además de este tipo de personas especiales que lo suelen experimentar, también hay otras personas que son estudiosos sobre el tema, como es el caso de Robert Monroe, de Virginia. Este hombre se dio cuenta de que aplicando unos sonidos en los oídos, pero que tuvieran diferentes ondas cerebrales, era capaz de que el propio cerebro las compensara, y al compensarla lo que hacía era bajar la vibración del cerebro y llegar a ondas más lentas, y de esa forma llegaba a ese estado alterado de conciencia sobre el cual podía realizar viajes astrales. Y él mismo lo experimentó, él salía del cuerpo voluntariamente, porque luego una vez que lo va aprendiendo le era más fácil, y contaba innumerables cosas en su libro, sobre todo el que tiene aquí, que no lo hemos traducido, The Journey of Robert Monroe, los viajes que hacía este hombre, las salidas en las cuales se veía con otros espíritus y ayudaba a muchos de ellos que estaban perdidos. Luego tenemos también
sobre regresión hipnótica, que muchos lo habréis conocido, habréis leído alguno de sus libros, el doctor Brian Weiss, médico psiquiatra estadounidense, investigador sobre la reencarnación, regresión de vidas pasadas, progresión de la vida futura y supervivencia del alma humana después de la muerte. Uno de sus libros más conocidos es Muchas vidas, muchos maestros, donde hace una mención perfecta sobre el tema de la reencarnación. Pero también tenemos gente más cercana, tenemos terapeutas. Aquí cerquita, en Cartagena, tenemos a Juan José López, que es pionero en el tratamiento de enfermedades psicosomáticas, terapeuta de vidas pasadas. Este es un médico cartagenero, un médico de familia de la Seguridad Social. Hace unos años fue noticia porque había solicitado a la Comunidad de Murcia, a la Consejería de Sanidad, para poder abrir un centro de este tipo de terapias, y se lo concedieron, y entonces aparecía en la prensa que era el primer médico autorizado por la sanidad pública para este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Que enseguida se echaron encima los colegios de médicos y tuvieron que retractarse y decir que había sido un error administrativo. Y entonces le quitaron la consulta que tenía. Pero él, de todas formas, él continúa privadamente haciéndolo porque para él lo importante son los resultados. Y si cuando una persona que tiene determinadas fobias llega a su consulta y a través de la regresión de vidas pasadas consigue llegar a la raíz del problema y a partir de ahí solucionarlo y tiene más del 90% de éxito, a él le importa poco que digan si eso no es académico, porque lo que sí que tiene es que tiene resultados, y como tiene resultados es lo que vale. Bueno, vamos a ver también otro tipo de evidencias, que son las evidencias complementarias, como es la transcomunicación instrumental, las experiencias fuera del cuerpo y las experiencias cercanas a la muerte, y la función psi, o la percepción extrasensorial. Esto voy a tocarlo muy por encima, seguramente os sonarán algunos de estos nombres, los explicaré. La transcomunicación instrumental es todo aquello que el ser humano ha intentado hacer por medios electrónicos para intentar comunicarse con el otro lado. Desde las primeras grabaciones de Jürgenson, que fortuitamente quedaban grabadas cuando iba a grabar a unos pájaros en el bosque y aparecían voces de personas en la grabación cuando allí no había nadie. Luego todo esto ha ido más. Tenemos las psicofonías, que hoy en día lo escuchamos mucho, sobre todo los que ven los programas estos del cuarto milenio, sí. Y todo esto. A mí el tema de las psicofonías lo entiendo que tiene que estar, porque siempre tiene que haber algo que llame la atención, pero para mi gusto se queda muy corto, porque estar escuchando una cinta para ver qué dice y una cosa que no se entiende muy bien, no. Hoy en día hay formas de comunicación muchísimo más rápidas, más fiables, que además no te dicen una palabra, te dictan un libro entero, como es la psicografía, por ejemplo. Pues dentro de la transcomunicación tenemos, como decía, la psicofonía, la psicoimagen, a través de unas formas de encarar la grabadora frente al televisor, además en blanco y negro, hacia un ángulo, empieza a hacer un bucle y en ese bucle se forman imágenes, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, de aquí abajo. Bueno, tienen aquí una de las imágenes, aquí ven otro rostro que se forma en esa psicoimagen. Bien, hay muchos estudiantes, además con títulos académicos importantes, que han estado estudiando todo el tema de reencarnación, de vida después de la muerte, etc. El doctor Eben Alexander con la prueba del cielo, el doctor Pim van Lommel, que este hombre era cirujano cardiovascular y hizo un estudio a lo largo de más de 50 años, ya está jubilado, con las personas que luego le referían que mientras que habían estado en parada cardíaca durante minutos, algunos con muerte clínica, y luego venían contando la historia de la experiencia que habían tenido, etcétera, ¿verdad? Tenemos a Brian Weiss, Raymond Moody, Amendranath Banerjee de la India, el doctor Jim Tucker, que fue el continuador de Ian Stevenson, etcétera. O sea que tenemos evidencias
claras desde todos los ángulos que queramos ver y todos los investigadores que queramos saber. Y aquí voy a dejar el tema de las evidencias. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Si vamos al tema de la creencia, lo que tenemos más próximo, por lo que nos han contado, por lo que nosotros hemos vivido en nuestro entorno, según el lugar donde hemos nacido, el tipo de religión que se practica o aquellos conocimientos que nos trasladan nuestros mayores, pues siempre se nos estaba presentando, por lo menos hasta hace poco, que cuando uno terminaba su ciclo aquí y moría, pues tenía dos opciones, el cielo o el infierno. Y yo siempre me he preguntado, qué pobre. O sea, una persona que haya cometido errores y tiene que ir al infierno, ¿eso es eterno? ¿Ya no tiene vuelta atrás? Porque un padre que quiera un hijo, ¿no le deja alguna oportunidad de arrepentimiento para que vuelva otra vez a la senda del bien? Si Dios es todopoderoso, justo y bueno, pues nos tendría que dejar esa posibilidad. No puede ser que tengamos ya penas eternas, ya se acabó todo y todo es el infierno, ¿verdad? Pues igual que un padre no quiere para sus hijos nada malo, aunque le imponga correctivos de vez en cuando porque son necesarios para rectificar sus hábitos y sus formas de vida y encaminarlos hacia el bien, pues Dios, que sabe mucho más que nosotros, yo creo que con nosotros hará lo mismo, ¿verdad? Bien, pues vamos ahora a adentrarnos por aquí. En el libro de los Espíritus hay una pregunta que dice: ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Y los espíritus superiores, nuestros hermanos, del otro lado, contestan: sufriendo la prueba de una nueva existencia. Son claros y concisos. Ahí está la reencarnación. ¿Cómo lleva a cabo el alma esa nueva existencia? ¿Mediante su transformación como espíritu? Evidentemente sí, como espíritu, pero hay más. El alma, al purificarse, sufre sin duda una transformación. No obstante, para eso necesita la prueba de la vida corporal. Nos sigue hablando de reencarnación. Flavio Josefo, este historiador judío fariseo, ya decía que durante la época de Jesús los fariseos enseñaban una doctrina que incluía la creencia en ángeles, espíritus y la migración del alma a otros cuerpos. Efectivamente, en épocas de Jesús, que Jesús no era cristiano, el cristianismo fue después, Jesús era judío, ya había en la Torá una palabra para designar lo que hoy conocemos como reencarnación, no con el mismo significado. En aquella época era más renacimiento que reencarnación, era la palabra guirgul. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, tenemos también muchos ejemplos que nos hablan de lo mismo. Por ejemplo, después de la transfiguración, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondió Jesús y les dijo: en verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino, y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Claro ejemplo de una reencarnación. Elías, que había vivido 300 años antes, se reencarnaba en el que fue Juan el Bautista. Y esto no lo dice uno, sino tres evangelistas: Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Hay otro más, de Mateo, que habla precisamente de Elías y Juan el Bautista, donde dice que cierto os digo que de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y seguimos con otra pregunta del libro de los Espíritus, que habla del alma. ¿El alma tiene pues muchas existencias corporales? Sí,
Todos tenemos muchas existencias. Los que dicen lo contrario quieren manteneros en la ignorancia en la que ellos mismos están. Ese es su deseo. Y nos preguntamos, hablando de desigualdades humanas, estas cosas son cotidianas, las vemos en la televisión, en los periódicos, en todos sitios. Las dificultades para encontrar agua, que hay quien bebe de los charcos. Y nosotros tenemos agua para dar y tomar. No nos paramos a reflexionar sobre ello. Simplemente dejamos pasar. Pero, ¿y esto por qué? Avanzando un poquito más, en el mismo libro, en la pregunta 167, pregunta: ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? La expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? Y aquí encontramos algo muy importante. Porque esas desigualdades humanas nos están hablando de que unos están sufriendo, mientras que otros están sufriendo menos o más gozosos. Pero todo esto hay que entenderlo y hay que desgranarlo un poquito. Y es lo que yo quiero un poco que me entendáis, pero que luego vosotros penséis y reflexionéis por vuestra cuenta. Es decir, la expiación, cuando alguien no ha hecho las cosas debidamente y ha tenido sus errores en una vida, puede venir en otra pidiendo que quiere reparar ese error que ha tenido. Y gracias a la justicia divina nos permite hacer esto. No nos manda directamente al infierno para la eternidad, sino que nos da oportunidades. En la pregunta 168 también se le dice: ¿el número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente? Y la respuesta: con cada nueva existencia el espíritu da un paso en la senda del progreso. Evidente. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. Eso está muy bien. Pero como somos tan duros de cabeza, somos tan zoquetes, somos los que tropezamos una y otra vez en la misma piedra, y entonces estas cosas pasan su factura. Y seguimos descifrando las desigualdades humanas. Cómo hay niños que desde pequeños son abocados a trabajar mientras que otros son felices y contentos y tienen de todo. ¿Y el por qué? Y seguimos preguntando: ¿el número de encarnaciones es el mismo para todos? Y los espíritus superiores nos dicen que no. El que avanza deprisa se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, pues el progreso es casi infinito. Hay quien piensa: bueno, pues yo a ver si es posible que una y no más. Ya estamos en este mundo hoy en día, estamos como estamos y ya llevamos miles y miles. ¿Y por qué? Seguimos preguntando. ¿Por qué unos nacen con estrella y otros estrellados? Pues aquí también tenemos una respuesta. ¿En qué se basa el dogma de la reencarnación? Y la respuesta es impresionante. En la justicia de Dios y en la revelación. Porque, os lo repetimos sin cesar, un buen padre siempre deja a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a aquellos cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos? ¿Acaso los hombres no son todos hijos de Dios? Solo entre los hombres egoístas se encuentra la iniquidad, el odio implacable y los castigos irremisibles. Efectivamente, así es. Pero no, hay gente que no le llega y entonces seguimos igual. Como nacen unos así tan... que todo lo tienen y otros que todo le falta, ¿verdad? La justicia divina, de todas formas, nos llega a todo y a cada cual según sus actos. Unos nacen hermosos, bonitos, estupendos, y hay otros que desgraciadamente tienen defectos, taras, nacen con muchos defectos. Y esto es precisamente por ese tema que estamos hablando, por la ley de causa y efecto, por la reencarnación, porque venimos precisamente para ir liberando las cosas que no hemos ido haciendo bien. Y mira cómo está explicado también en el Evangelio, cuando dice: uno de los que estaban con Jesús
sacó su espada y hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Y qué le dice Jesús? Guarda tu espada porque el que a hierro mata, a hierro muere. Estamos con la ley de causa y efecto. ¿Por qué unos nacen tan hermosos y otros nacen deformes, sin brazos, sin piernas? Y ahí tenemos una de las explicaciones. También encontramos en Mateo que dice: si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Más te vale perder una parte del cuerpo que ser arrojado entero a la ajena. Verás, esto es precisamente lo que nosotros como espíritu, cuando estamos en el otro lado y nos damos cuenta de cómo hemos llevado nuestra vida, qué cosas hemos hecho bien, dónde hemos fallado, somos nosotros mismos los que nos imponemos las penas. Allí no hay nadie que nos juzgue, es nuestra propia conciencia. El Padre nos deja que seamos nosotros los que seamos felices o desgraciados en función de nuestras propias inclinaciones, nuestras propias decisiones, nuestro libre albedrío. Por eso, a unos les cuesta más que a otros venir y reencarnar, porque tienen más cosas que hacer, que reparar. Otros pueden progresar más rápido, pero eso va en la persona, en cómo se oriente. Y muchos de estas personas que nacen así, que claro,